Hola compañeros, mi nombre es Gustavo Ángel Jiménez Luna. Vamos a continuar con la exposición Señalamiento Horizontal con el subtema Marcas y vamos a hablar de marcas sobre el pavimento. Como primer punto tenemos las rayas con espaciamiento logarítmico M9. El manual nos dice que se utilizan en carreteras y vialidades urbanas, generalmente en los pasos a nivel de peatones, cruces a nivel con vías férreas y en zonas escolares. Estas deben ser color blanco reflejante de 60 centímetros de ancho y colocarse en forma transversal al eje de la carretera en el sentido de circulación. Y estas rayas deben ser realzadas o complementadas con los botones de H3. En la siguiente figura podemos ver la representación gráfica de las rayas con espaciamiento logarítmico para una velocidad de entrada de 50 kilómetros por hora y una velocidad de salida de 30 kilómetros por hora. Aquí podemos observar nuestra carretera, las dimensiones. Vemos que estas son las rayas y aquí vemos sus especificaciones. El ancho de las rayas es de 60 centímetros. Lo complementan los botones DH3. La distancia entre cada botón de manera horizontal es de 25 centímetros. La distancia de manera vertical es de 20 centímetros y antes de colocar los botones debemos de dejar un espacio de 10 centímetros. Ahora vamos a hablar de marcas para estacionamiento M10. Marcas para estacionamiento. Las marcas para el estacionamiento se emplean en zonas de estacionamiento para lograr su uso efectivo y ordenado. Estas marcas deben ser color blanco reflejante con un ancho de 10 centímetros. Como podemos observar en la imagen, estas son las marcas. Los espacios de estacionamiento se deben delimitar en su contorno con rayas o mediante marcas en forma de T, como podemos observar en la representación, tienen forma de T. Y el ancho de cada espacio debe ser de 2.5 a 3 metros, que sería el ancho, 2.5 a 3 metros, con una longitud de 6.5 a 8 metros. El manual también nos hace mención para marcas para estacionamiento en batería. Tenemos tres tipos: para ángulo de 30 grados, para ángulo de 45 grados y para ángulo de 60 grados. Para el ángulo de 30 grados, como su nombre lo indica, las marcas en el estacionamiento van a formar un ángulo de 30 grados. Y aquí podemos ver sus respectivas medidas, que sería de 2.5 metros de ancho por 5.5 metros de largo. El estacionamiento tendría un ancho de 4.92 metros. Para el ángulo de 45 grados, las marcas en el estacionamiento van a formar un ángulo de 45 grados. Las medidas son las mismas que las anteriores, y tendría un ancho de 5.66 metros. Para el ángulo de 60 grados, las marcas en el pavimento se van a colocar de tal forma que formen un ángulo de 60 grados. Las medidas de igual manera son de 2.5 metros por 5.5 metros y el ancho sería de 5.66 metros. Marcas de estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad. Cabe mencionar que al centro de los espacios de estacionamiento que se destinen a vehículos que transporten a personas con discapacidad, se debe colocar el símbolo que se muestra en la imagen, que es la representación de un muñequito con una silla de ruedas. Cuando estos espacios sean en batería, deben ser de 5 metros de largo por 3.8 metros de ancho y en su lado izquierdo normales a la línea que limita el espacio. Se deben colocar rayas de 90 centímetros por 30 centímetros de ancho, separadas cada una de ellas a cada 20 centímetros. Rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles. Por lo general, son rayas, flechas, leyendas y números
que se colocan sobre el pavimento de carreteras y vialidades urbanas para regular el uso de carriles y complementar o confirmar los mensajes del señalamiento vertical. En las intersecciones se usan para indicar los diversos movimientos que se permiten desde ciertos carriles. Estos son de color blanco reflejante y deben repetirse a suficiente distancia antes de la intersección. A continuación se presenta la forma y tamaño de las flechas. Tenemos para dos tipos, que sería para velocidades hasta de 60 kilómetros por hora y para velocidades mayores de 60 kilómetros por hora. En cada imagen podemos observar la forma y las dimensiones o medidas de cada una de las flechas de acuerdo al manual. Y la forma y tamaño de las flechas van a depender de la velocidad de operación. También tenemos las letras para marcas sobre el pavimento en carreteras y vialidades urbanas con una velocidad límite de 60 kilómetros o menor. La recomendación aquí es que las leyendas no deben tener más de 3 palabras y en todo caso si la leyenda se integra con más de una palabra, cada una se debe colocar en un renglón independiente. Aquí en la imagen podemos ver las leyendas, las dimensiones que debe tener, que sería un ancho de 1.60 con espacios de 10 centímetros. Por otra parte, tenemos las letras para marcas sobre el pavimento en carreteras y vialidades urbanas con velocidad superior a 60 kilómetros por hora o sin límite de velocidad. Estas letras nos dice que el espacio libre entre renglones debe ser como mínimo de 4 veces la altura de la letra. Y también las leyendas deben colocarse en cada carril. Aquí en la imagen vemos las dimensiones que deben tener las letras, que es un ancho de 4 metros y debemos dejar espacios de 10 centímetros. Para delimitar un carril en contrasentido M-11.2, este consiste en flechas sin cuerpo y leyendas que se utilizan para advertir a los usuarios sobre la existencia de un carril por el que circulan vehículos en sentido contrario al predominante de una vialidad urbana. Tanto las flechas sin cuerpo como las leyendas deben ser color blanco reflejante y ubicarse de forma que su eje longitudinal coincida con el del carril en contrasentido. Ahora bien, vamos a hablar de las flechas sin cuerpo. El manual nos dice que las flechas sin cuerpo deben ser de 2 metros de ancho por 2.53 metros de largo. Estas están compuestas con rayas de 40 centímetros que forman un ángulo de 60 grados. En esta diapositiva tenemos la leyenda solo bus. Las leyendas que deben decir solo bus con la forma y dimensiones que según la velocidad de operación de la vialidad se muestran en la siguiente imagen. Tenemos dos casos para vialidades con velocidades hasta de 60 kilómetros por hora y para vialidades con velocidades mayores de 60 kilómetros por hora. Aquí podemos ver las medidas y la forma que deben tener las leyendas de acuerdo al manual. Estas se colocan antes y después de una intersección a cada 20 metros de los parámetros de las guarniciones o banquetas de la vialidad que cruzan. Para delimitar un carril exclusivo M-11.3 consiste en leyendas con el mensaje solo bus que se utilizan para advertir a los usuarios sobre la existencia de un carril exclusivo para vehículos de transporte público de pasajeros que circulan en el sentido predominante de una vialidad urbana. Estos deben ser color blanco reflejante y colocarse a la mitad de la distancia entre dos intersecciones contiguas, de tal forma que su eje longitudinal coincida con el carril exclusivo y orientadas de manera que los conductores que van en el sentido predominante de la vialidad puedan leerla. Para establecer lugares de parada M-11.4
Consiste en marcas que se utilizan para establecer los lugares de parada de los vehículos de transporte público de pasajeros. Estos se colocan en carriles en contrasentido y carriles exclusivos, así como en zonas de transferencia ubicadas en andenes y bahías, formando una L invertida cuyo lado mayor es una raya de 20 centímetros de ancho por 20 metros de largo y su lado menor es de 50 centímetros de ancho. Las marcas para establecer lugares de parada en un carril en contrasentido deben ser color blanco reflejante. Se colocan de manera que el lado mayor sea paralelo y opuesto a la guarnición y el lado menor coincida con el sitio donde deban parar los vehículos. Aquí en la imagen vemos las marcas para establecer los lugares de parada. Vemos un ejemplo. Es esta línea de color blanco. Aquí tenemos sus dimensiones, que anteriormente habíamos dicho que era de 20 metros de largo y 20 centímetros de ancho. Marcas en guarniciones M-12. El manual nos dice que se usan para delinear las banquetas y guarniciones, así como para indicar las restricciones de estacionamiento, cubriendo tanto la cara vertical como la horizontal de la guarnición. Los colores de estas marcas deben ser los que se indican más adelante y estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas. Para prohibición del estacionamiento M-12.1. Para restringir el estacionamiento en paradas de autobuses, zonas de cruce de peatones, entradas a instalaciones de alta concurrencia peatonal, carriles en contrasentido y carriles exclusivos o donde existen señales restrictivas, SR-22, no estacionarse, las guarniciones se deben pintar de color amarillo. Y por último, para delinear guarniciones M-12.2, en caso de que se requiera delinear las guarniciones para su mejor visibilidad, estas se deben pintar de color blanco. Ahora pasamos a marcas en estructuras y objetos adyacentes a la superficie de rodadura M-13. Por lo general se utilizan en carreteras y vialidades urbanas para indicar a los conductores la presencia de estructuras u objetos adyacentes al arroyo vial, siempre que estén ubicados a una distancia hasta de 3 metros de la orilla del carril. Marcas en estructuras M-13.1. Las estructuras que por lo general se marcan son parapetos, aleros, estribos, pilas, columnas, cabezales, muros de contención y postes cuyo ancho sea mayor de 30 centímetros. En esta imagen podemos ver las dimensiones y la forma de las marcas en estructuras. Tenemos dos tipos, para altura libre de hasta 4.5 metros y para una altura libre mayor de 4.5 metros. Dichas estructuras se deben pintar en su cara normal al sentido del tránsito, como se muestra en la imagen. Se deben pintar mediante franjas de 30 centímetros con una inclinación a 45 grados, alternando los colores negro y blanco. Marcas en otros objetos M-13.2. Los objetos diferentes a las estructuras mencionadas en el inciso anterior, o en lo que les presenté en la diapositiva anterior, como pueden ser árboles o piedras de gran tamaño que pudieran constituir un riesgo a la seguridad de los usuarios, estos se deben pintar hasta una altura de 1.5 metros de color blanco. Continuamos con las rayas guía hacia rampa de emergencia para frenado M-14. Aquí hay dos tipos, que sería discontinua y continua, que a continuación les voy a explicar. Bien, dice, se pinta o coloca sobre el pavimento de las carreteras para indicar la proximidad de una rampa de emergencia para frenado y guiar hasta su entrada a los vehículos fuera de control. Este señalamiento horizontal de rampas de emergencia para frenado se debe integrar mediante rayas de 15 centímetros de ancho y color rojo.
En la entrada a la rampa y para diferenciar claramente su vialidad de servicio y para evitar que los vehículos fuera de control entren en él, se deben utilizar rayas canalizadoras M-5. Raya guía hacia rampa de emergencia para frenado discontinua M-14.1. El manual nos dice que se utilizan para guiar a los vehículos que pudieran estar fuera de control, desde el sitio donde inicia la pendiente descendente continua y prolongada para la que se diseña la rampa hasta 1000 metros antes de su entrada. Aquí es donde los conductores han de tomar la decisión de entrar a ella. Por lo general se sitúa al centro del carril descendente de la carretera o si es de dos o más carriles por sentido de circulación, al centro del carril de alta velocidad y consiste en segmentos de 5 metros separados entre sí 10 metros. Raya guía hacia rampa de emergencia para frenado continua M-14.2. El manual nos dice que se utiliza para guiar en forma continua a los vehículos que estén fuera de control, desde el sitio donde concluye la raya guía hacia rampa de emergencia para frenado discontinua, hasta el lugar donde inicie la cama de frenado de la rampa. Según las especificaciones, se sitúa al centro del carril descendente de la carretera o si esta es de dos o más carriles por sentido de circulación, al centro del carril de alta velocidad y si la rampa se ubica a la derecha del camino, en una tangente ubicada a no menos de 500 metros antes de la entrada de la rampa. Esta raya continua se debe pasar suavemente del carril de alta velocidad al de baja. Para entender un poco mejor lo que se explicó anteriormente, tenemos la siguiente imagen, que es el señalamiento horizontal de rampas de emergencia para frenado. Aquí tenemos nuestra carretera y podemos observar esta línea roja, que sería la raya guía hacia rampa de emergencia. Habíamos hablado de dos tipos, la discontinua y la continua. Aquí podemos ver la raya guía hacia rampas de emergencia para frenado discontinua. Habíamos mencionado que tienen una longitud de 5 metros y una separación de 10 metros y se propone a 1000 metros antes de la entrada. En esta parte tenemos la raya guía hacia rampa de emergencia para frenado continua, que sería esta línea roja, y esta se propone a 500 metros antes de la entrada. Por esta parte tenemos lo que sería la vialidad de servicio. Esta parte sería la cama de frenado. Aquí tenemos la rampa para frenado de emergencia y en esta parte están las rayas canalizadoras. Aquí termina la tercera parte de la exposición. Los invito a que vean el siguiente video y gracias por su atención.